Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que tenemos el día de hoy de videoconferencia en el cual vamos a hablar sobre expedientes electrónicos. Queremos saludar a todas las personas que empiezan a conectarse a través de Facebook y a través de YouTube. Empezamos a saludar a las personas que nos están también saludando a través del chat de estas dos redes por las que estamos transmitiendo el día de hoy. Saludamos a Luis Fernando, que ya nos está saludando desde Armenia, la Clínica de la Sagrada Familia. Muchas gracias a Luis Fernando por estar conectado en este espacio que tenemos el día de hoy. También saludamos a Judith Forero, también saludamos a Juan Francisco, que nos saluda desde Guadalajara de Buga. Bueno, muchas gracias Juan Francisco. A Juan Pablo Tobar, que nos saluda desde la Arandia Caquetá, el archivo central de la Arandia Caquetá. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por estar aquí con nosotros en este espacio, también del Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República. También nos saluda, era Somi la que nos saludaba desde la Fondo de Bienestar, y también Alejandra nos saluda, Alejandra Gallardo. También saludamos a Roberto Carlos, también a Lucrecia Soto. Muchas gracias también desde Guadalajara de Uga. Bueno, muchísimas gracias a Elizabeth Flores, a Viviana Gómez, que nos saluda desde el SENA, desde Villavicencio. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando desde los llanos orientales. También nos saludan desde Popayán, Cauca. También nos saluda Giselle. Bueno, a todas las personas que se empiezan a conectar a este espacio que tenemos el día de hoy de videoconferencia, como les decía, va a ser relacionada con expedientes electrónicos. Este tema siempre tiene mucha acogida entre todas y todos nuestros seguidores de YouTube, también a las personas que nos siguen a través de Facebook. Entonces esperamos que sea de gran provecho para todas y todos. Nos saludan también desde Ciudad de México, Los Ángeles, muchas gracias. También desde Neiva, Huila, Jorge Castro. También ahora estoy revisando el chat de YouTube. Nos saludan Mauricio, también Evelyn desde Santa Marta, Marleni, Grady Lora, también Marleni Flores desde Indeportes Tolima, Diana Castro desde el Instituto Sinchi. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se empiezan a sumar a este espacio que tenemos el día de hoy sobre expedientes electrónicos. Y bueno, ya para iniciar, les quiero contar que el día de hoy nos acompaña Elizabeth Rojas Medina. Ella es la que nos va a estar acompañando con este tema de expedientes electrónicos. Y bueno, ella es profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, magistra en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja, y actualmente es profesional de la Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística del Archivo General de la Nación. Bienvenida, Elizabeth, muchas gracias. Hola Mario, buenas tardes. Muy buenas tardes para todas las personas que a esta hora se conectan a esta videoconferencia. Les damos la bienvenida, esperamos que este tema sea de interés para todos y que puedan llevarse algo para sus entidades el día de hoy. Muchas gracias. Listo, Elizabeth. Bueno, en este momento ya tenemos más de 70 personas conectadas, y pues antes de arrancar queremos recordarles que a lo largo de esta videoconferencia les vamos a compartir el enlace para que nos colaboren registrando su asistencia, y también con otro enlace para que puedan calificar este espacio con una breve encuesta de satisfacción. Entonces esperamos que nos puedan ayudar con el diligenciamiento de estos formularios. Y bueno, ya sin más preámbulos, los dejo con Elizabeth Rojas para iniciar este espacio. Entonces, adelante, Elizabeth. Muchas gracias Mario. Voy a compartir mi pantalla para poner la presentación. Por favor, me confirma si ya está visible. Sí, ya la estoy viendo. Perfecto. Entonces damos inicio. La videoconferencia del día de hoy, como ya lo mencionó Mario, es sobre expedientes electrónicos. Inicialmente vamos a tener este contenido que es un marco normativo, unos conceptos y definiciones, qué es el expediente electrónico y cuáles son los componentes. Entonces, pues inicialmente tengo esta imagen
de reflexión. Ya ustedes interiormente sabrán cómo están en este momento sus documentos. Pasaron de la parte física a la parte electrónica. Entonces, ustedes sabrán si sus entidades se están convirtiendo en un fondo acumulado electrónico o los están gestionando de manera correcta. Entonces, a través de esta capacitación o esta videoconferencia lo iremos viendo. ¿Vale? Gracias. Vamos a empezar con el marco normativo relacionado con documento electrónico. El documento electrónico se menciona en el decreto 1080 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector cultura, donde nos hablan de la modernización e instan a las altas gerencias a tomar medidas técnicas para la organización de los archivos. Estas medidas, pues, acompañadas de las tecnologías de la información y la comunicación. La ley 1431 de 2011, nuevamente el decreto y el decreto 620 del 2020. Estas tres normas nos hablan de los canales virtuales de atención. Los canales virtuales de atención, pues hoy en día son muy importantes en todas las entidades. Sabemos que a través de un celular, de un dispositivo, podemos conectarnos a las sedes electrónicas de cualquier entidad, de cualquier oficina, y podemos hacer por ahí nuestros trámites. Entonces, pues estas normas lo que buscan es reglamentar la posibilidad que la gente o los ciudadanos puedan acercarse a estas ventanillas únicas a través de canales virtuales para que no tengan la necesidad de ir hasta los lugares personalmente a hacer los trámites. También tenemos las firmas electrónicas, firmas digitales. Todos los documentos electrónicos pues deben contar con una firma. Tenemos la ley 527 de 1999. Como ven, es una ley ya con bastantes años, pero que nos habla de las firmas electrónicas. El decreto 2364 del 2012 reglamentó el artículo 7 de esta ley, donde nos habla exclusivamente de las firmas. También tenemos el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo. Este es un modelo que es un instrumento archivístico que deben tener todas las entidades y que deben implementar para el uso del SGDA en sus entidades. Continuamos. La mayoría de estas normas, pues de esta norma está en el decreto 1080 del 2015. La norma que nos habla de digitalización, también el decreto 1080 y el acuerdo 02 del 2014. ¿Cómo podemos hacer los procesos técnicos de digitalización para convertir los documentos que tenemos actualmente físicos, los podemos pasar a digitales a través del proceso técnico de digitalización? Más adelante les hablaré un poco de este tema. El sistema de preservación digital, teniendo en cuenta que manejamos ya los documentos en formato digital, pues debemos buscar la forma de preservarlos. Es como así, contamos con el acuerdo 06 del 2014, el 03 del 2015, el decreto 2106 del 2019, que son los que nos invitan a hacer este sistema de preservación digital. Recuerden que también tenemos que hacer el sistema de preservación no solamente para los documentos físicos, sino que ahora tenemos que hacerlo en el tema digital, ya que estamos llenos de documentos creados de esta forma. Y finalmente, y no menos importante, el acuerdo 001 de 2024, que es como el compendio de normas que sacó el AG en el año anterior, y en el cual nos hablan en la sección 2, artículo 4.3.2.1, de la conformación de expedientes electrónicos. También la sección 4 nos habla de la actualización de las tablas de retención. ¿Por qué les menciono la actualización de las tablas? Porque si ya estamos utilizando expedientes electrónicos, lo más lógico que debemos hacer es actualizar nuestra tabla. La tabla debe estar actualizada y en ella se debe cambiar el formato físico a electrónico, si así se tomó la decisión en el comité de gestión y desempeño de las entidades o el comité que haga sus veces. Vamos con conceptos y definiciones. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, se habla mucho de transformación digital en esta época, ¿no?
Entonces, ¿de qué se trata la transformación digital? Pues es un cambio estratégico que están haciendo las entidades en sus procesos, en sus servicios y para los usuarios y los ciudadanos, para que hagan uso de canales digitales en temas de trámites, para evitar tanto trámite que pues a veces resulta engorroso. Entonces, esta transformación digital se define como esto, como un paso hacia un cambio para que las entidades se modernicen y ofrezcan sus servicios a través de canales virtuales. ¿Qué nos aporta la transformación digital? Nos aporta transparencia en todos los procesos que hagan las entidades. Recuerden que la ley de transparencia del 2014 nos invita a que debemos publicar pues debemos tener todos nuestros documentos que sean públicos para que haya una eficiencia administrativa, para que la gente conozca qué es lo que están haciendo las entidades, para que a través de esta información que publican se puedan tomar decisiones y puedan tener un acceso completo a toda esta información. Acceso a trámites y servicios. Bueno, entramos en materia. ¿Qué es el documento electrónico? Entonces, un documento electrónico es una información generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Esta definición la tomamos de la guía de expediente electrónico que fue, pues, que sacó el AGN en compañía de Mintic. ¿Qué podemos deducir que es un documento electrónico? Entonces, un documento electrónico puede ser documentos textuales, bases de datos, hojas de cálculo, correos, documentos de audio, video, fotografías, imágenes digitales, chats, bueno, una infinidad. Tenemos un mundo muy variado de qué es un documento electrónico. Una fotografía en mi celular, yo puedo decir que es un documento electrónico. Entonces, lo que debemos identificar es en qué momento este documento electrónico se convierte en un documento de archivo. ¿Cuál es la estructura de un documento electrónico? El documento electrónico tiene una estructura física y una estructura lógica. La estructura física, pues, es el software en que se crea el documento, el medio de almacenamiento y el formato en que fue creado. Entonces, hicimos el formato puede ser un Word, puede ser un Excel, los que ya anteriormente le mencioné. Esa es la estructura física de este documento. Y la estructura lógica, pues ya vamos a su contenido. ¿Qué datos tiene el documento? ¿Qué datos se pueden identificar para poder decir que es un documento auténtico, si está firmado, si tiene un estampado cronológico? Y también contiene unos metadatos. ¿Cómo identificamos un documento electrónico? Pues a través de, como ya les decía anteriormente, existe un software a través del cual se elabora. El documento se debe identificar quién hizo el documento, que podamos identificar quién hizo el documento, tener la certeza de que hay una persona que elaboró este documento, que existe evidencia que esa persona fue la que lo hizo y lo firmó, que lo haya creado, que se haya creado en el momento en que dice que fue creado este documento y que es un documento verídico y que no ha sido alterado. Ahora sí, vamos a ver qué es un documento electrónico de archivo. Es un registro de información generada, producida y recibida en cumplimiento de unas funciones y que se le agrega un valor administrativo, fiscal, legal, un valor científico o histórico. Estos valores son valores primarios, los valores primarios pues, son los que inicialmente mencioné, los valores secundarios son histórico, técnico, cultural. Entonces debemos definir si estos documentos van a tener, qué valores van a tener, en qué momento va a pasar de ser un documento, va a perder sus valores primarios y va a adquirir valores secundarios. Entonces es importante en esta etapa hacer una muy buena valoración de los documentos pues para saber qué tiempo de retención le vamos a dar a cada uno de estos documentos. Expediente electrónico, pues el expediente electrónico es aquel que está compuesto por documentos que nacieron digitalmente y que van a ser gestionados de esta misma forma a lo largo del ciclo vital del documento. Estos expedientes pues ya entran a tener unas características de integridad y
y características que permiten dar fe que el documento es auténtico. Expediente digital o digitalizado. El expediente digital o digitalizado es una copia exacta de un documento físico, que a través de un proceso de digitalización, pues se pasó a un formato digital. El proceso de digitalización es un proceso que debe ser planeado y estructurado dentro de sus entidades, definiendo, digámoslo así, con qué fin vamos a hacer la digitalización. Si queremos que solo sea para consultar, si queremos que sea para conservar la información, si queremos que sea para que tenga valor probatorio. Entonces, estas características de la digitalización se deben definir y se deben tener en cuenta en el momento de hacer un proceso técnico. Entonces, es importante que las entidades tengan en cuenta todos estos aspectos importantes que nos van a llevar a tener un proceso exitoso en nuestra gestión documental. El expediente electrónico. Entonces, bueno, como les decía anteriormente, el expediente electrónico debe garantizar unas condiciones, y es las condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad. Estas condiciones nos van a permitir que el documento pues, sea auténtico, el documento sea fiable, que podamos darle valor probatorio a esta información. ¿Qué compone el expediente electrónico? El expediente electrónico está compuesto por 4 elementos: documentos electrónicos de archivo, foliado electrónico, índice electrónico, firma del índice electrónico y metadatos. Entonces, los documentos electrónicos de archivo son documentos creados por una persona natural o jurídica en cumplimiento de sus funciones y que se dan por un trámite que se realizó en una entidad. El foliado electrónico es cómo se asocian estos documentos a un índice electrónico. Es la forma en que, pues, vamos a darle así como en la parte física, el expediente está foliado, pues en la parte electrónica también debe ser igual, o sea, se debe hacer lo mismo, pero pues ya a nivel electrónico. Entonces, este foliado nos permite tener, o sea, la finalidad es garantizar que los documentos tengan una secuencia, que vayan acorde al proceso en el que fueron generados, que haya un principio de orden original, principio de procedencia y que este se respete. Este índice electrónico, este foliado electrónico es el que va a alimentar el índice. El índice electrónico es el objeto digital donde se relacionan cada uno de los documentos que componen el expediente. Permite el reconocimiento de los documentos agrupados y ordenados de acuerdo a su trámite y a su origen. ¿Listo? Este índice electrónico debe ser firmado una vez haya finalizado el trámite del expediente. Lo debe firmar el encargado de la producción documental, pues, de esa unidad administrativa que generó el expediente. Debe firmar, este índice se debe firmar una vez se cierre el expediente. ¿Listo? Toda esta información que yo les estoy dando se encuentra en el acuerdo único. Ahí se encuentra de manera detallada cómo se hace, pues, este índice. Y tenemos los metadatos. Finalmente tenemos los metadatos, los metadatos son descriptivos, de contexto o estructurales, y lo que nos permiten estos metadatos es a lo largo del tiempo poder recuperar la información, poder encontrar, pues, de manera fácil toda esta información que hemos recopilado en el expediente. Estas son las características: autenticidad, inalterabilidad, fiabilidad y disponibilidad. Vamos a desarrollar cada una de ellas.
a continuación. ¿Qué es la autenticidad? Es lo que afirma ser, que el documento o el expediente ha sido creado y enviado por la persona que afirma que hizo el documento. ¿Cómo garantizamos esta autenticidad? Pues a través de las firmas electrónicas. Recordemos que la ley 527 del 99 nos da, pues, digamos, directrices sobre estas firmas electrónicas. Firmas electrónicas que recordemos no es lo mismo que firmas digitales. Las firmas electrónicas son aquellas a través de las cuales yo puedo, pues digamos que hacer algún trámite. La firma que hacemos en el médico cuando nos dicen firme acá para un consentimiento informado, eso es una firma electrónica. Cuando firmamos un voucher en un datáfono que nos dicen firme acá para saber que hizo la transacción, también es una firma electrónica. Estas firmas pues son de menor, pues digamos que no dan tanta fiabilidad como lo daría una firma digital. La firma digital, por el contrario, está asociada a un certificado digital, es decir, que la persona que firma, esta firma está asociada a un certificado que lo da una entidad que en Colombia es la ONAC, que desde el 2008 tiene pues como es el ente regulador de las firmas electrónicas en Colombia desde el 2008. Entonces, nuestro tercero de confianza, que es pues, la entidad a la cual le compramos las firmas digitales, debe estar certificada por la ONAC. Estas firmas digitales pues, son un código que se encripta y que a través pues, la firma, que ya digamos a veces dan un token para poder firmar, lo que hace esta firma es que guarda un cifrado que nos permite identificar que la persona sí firmó este documento. Hay varias herramientas a través de las cuales podemos identificar si esta firma es o no auténtica. ¿Listo? Autenticación biométrica, pues es la autenticación que hacemos a través de la huella dactilar. Lo he visto, o sea, se ve mucho en las notarías, donde para hacer la autenticación, pues nos piden la biometría como parte complementaria de nuestra firma. Doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación es cuando a través de un sistema firmamos un documento, pero también adicional hay un segundo paso donde nos piden una doble autenticación. Puede ser que yo ingreso aquí al documento para firmarlo a través de una clave, un usuario, pero adicional puede ser que a mi celular, por ejemplo, me llegue un código para yo complementar esa firma, ¿sí? Entonces, este es el factor de doble autenticación. Las estampas cronológicas, pues es una estampa de tiempo que va en el documento que nos permite, pues nos da de manera exacta la fecha y el tiempo en que se hizo este documento, sin lugar a errores. ¿Sí? La firma electrónica, códigos, contraseñas, datos biométricos, claves criptográficas. Acá tenemos como ejemplo de cada una de ellas, como se los comentaba, que nos permite identificar una persona con relación a un mensaje, saber que esa persona es la que entrega pues el documento o el mensaje. Aquí ampliamos un poquito más el estampado de tiempo, que es una secuencia de caracteres que permite pues, relacionar el documento con una estampa de hora y fecha exacta en que ocurre el evento. El evento es en la elaboración de este documento. Entonces vamos a hacer como un paralelo entre la firma digital y la firma electrónica. En cuanto a su definición, su seguridad, su autenticidad, su integridad y su soporte legal. Entonces, la firma digital es un método criptográfico que garantiza la autenticidad e integridad del documento. La firma digital. Por su parte, la firma electrónica es cualquier método electrónico para identificar al firmante. ¿Sí? ¿Cuál es la seguridad que tienen estas firmas?
La firma digital tiene una alta seguridad basada en criptografía de clave pública. Es decir, podemos identificar quién firmó el documento. Por su parte, la firma electrónica pues tiene un poco menos de seguridad dependiendo del método que se utilice. Por ejemplo, como les decía, en un voucher yo puedo firmar y pues realmente no hay garantía de que yo sea la persona que esté firmando este documento. En cuanto a la autenticidad, la firma digital garantiza la identidad del firmante, porque es una firma única, es un código único que tiene la persona que firma. Entonces, no hay lugar a dudas de que esa persona sí firmó el documento. La firma electrónica puede no garantizar completamente esta identidad. En cuanto a la integridad, la firma digital asegura que el documento no ha sido alterado. La firma electrónica no necesariamente lo garantiza. En cuanto al soporte legal, la firma digital está regulada por normas específicas y tiene valor probatorio ante los tribunales. Y la firma electrónica, pues dependiendo del contexto legal y el método que se utilice. En este caso, lo que nosotros como Archivo General de la Nación recomendamos es que dependiendo del valor probatorio que requieran sus documentos, pues se utilice una u otra firma. Por ejemplo, para los actos administrativos son pues, como la certeza de una actividad que se está haciendo, algo legal, entonces debería tener una firma digital. Si por el contrario no, lo que necesitamos es como, por ejemplo, firmar unos memorandos, unas circulares, pues digamos que el valor probatorio no es como tan complejo, podríamos utilizar una firma electrónica. Entonces, esto ya dependerá en gran medida de qué requiere la entidad, de cuáles son sus necesidades, de qué es lo que desea pues hacer y firmar a través de estas firmas. Esta parte está como, es para las firmas digitales. La firma digital está respaldada por un certificado digital, emitido por una entidad certificadora. Como ya les comentaba, la entidad certificadora en Colombia desde el 2008 es la ONAC, que es la entidad que agrupa todas estas entidades que prestan el servicio de firmas digitales. Se garantiza la identidad del firmante, se asegura que esta firma no pueda ser modificada. Una vez se firma, pues ya no se puede modificar, porque si se modifica, pues el código o el hash va a cambiar. ¿Listo? Vamos a romper esa autenticidad del documento. Y esta firma pues tiene validez jurídica a través de la ley 527 de 1999. ¿Qué pasó en Colombia por la pandemia? Entonces, cuando llegó la pandemia, digamos que la pandemia nos obligó a, a digitalizarnos, a empezar a utilizar documentos electrónicos, entre comillas, y a saber qué hacer con esta información. ¿Por qué? Porque teníamos un trabajo en casa, porque no íbamos a estar presencialmente en las oficinas. A través del decreto 1287 del 2020, se le dio validez jurídica en ese momento a las firmas escaneadas. Únicamente durante el periodo que durara la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta emergencia finalizó el 30 de junio del 2022, es decir, que todos los documentos que fueron firmados en ese lapso de tiempo van a tener una validez jurídica amparada bajo esta norma. A partir de esa fecha hacia adelante, lo que hemos realizado a partir de ese momento, pues ya debe tener, digamos que debe tener definido la entidad cómo firman esos documentos. Si los están firmando todavía con una firma digitalizada, pues digamos que están digamos que omitiendo pues las normas y están pasando por alto la validez jurídica de estos documentos, el valor probatorio que puedan tener. Este es un paralelo, la firma versus el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos por cada una de sus firmas, ¿no? La firma digital ofrece autenticidad, integridad, no repudio. No repudio significa que la persona que firma no puede decir que no lo firmó. Digamos que hay una certeza absoluta que la persona sí firmó
ese documento. No puede haber repudio sobre esa firma, sobre las digitales. La firma, ahí vamos subiendo como al nivel, ¿no? Entonces, este nivel de firma digital es muy alto. La firma electrónica tiene un nivel alto porque permite tener autenticidad e integridad. Digamos que ahí estamos en un alto medio. La firma electrónica identifica al firmante y a la autenticidad. Firma electrónica solita, digamos que el nivel es un poco bajo. Y un documento que no tiene firma, pues es un documento nulo. Es un documento que, pues que no, digamos que no tiene ninguna validez ni ningún soporte porque no está firmado. Entonces, es importante que las entidades definan cómo van a hacer, pues cómo van a firmar sus documentos, cómo lo están haciendo. La integridad. La integridad del documento se refiere a que el documento esté completo, que no ha sido alterado, que no tiene pues ninguna anotaciones, que, que es una evidencia y que no ha sido, mejor dicho, no ha sido modificado para nada. ¿Cómo podemos darle esta integridad al documento? A través de perfiles de usuarios, es decir, saber quién hace el documento, quién lo firma, quién es el responsable en las entidades de firmar estos documentos, el secretario general, los subdirectores, bueno, ¿qué funcionario, a cargo de qué funcionario está la firma de los documentos? Que también nos aporta a la integridad. El control a través de log de auditoría. Los logs de auditoría nos permiten en el sistema ver quién, cómo, cuándo, qué hicieron, digamos que tener toda la trazabilidad de qué han hecho con el documento, ¿sí? Entonces, digamos que no tenemos, tenemos en el radar todo lo que se puede hacer con este documento a través de estos logs de auditoría. Y el valor hash. No sé si lo han escuchado, ahora hablamos mucho del hash, bueno, de este código. Es un algoritmo matemático que nos permite digamos que, transformar un valor en un código alfanumérico, ¿sí? Cuando el hash de un documento es alterado, el valor cambia. O sea, eso nos va a permitir saber que el documento fue alterado. Al momento de crear un documento, se le da un valor hash, un código. Si ese documento yo lo altero, como la mala praxis que tenemos, que por ejemplo vamos a I Love PDF, a un documento ya firmado, y le alteramos su contenido, el hash va a cambiar. Eso quiere decir que la integridad de este documento ya se perdió, ya no es un documento válido. Y hay herramientas tecnológicas que nos permiten conocer si ese hash ha sido o no alterado. Entonces, a través de estas herramientas hay herramientas de hecho gratuitas que nos permiten pues ver esta información, si el hash se alteró, si es el mismo, si se mantiene, y si no se mantiene, pues quiere decir que el documento fue alterado. Acá tenemos, pues, ¿qué es un hash? Entonces, es una función criptográfica, un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres. Estos caracteres son alfanuméricos. Acá, como podemos ver en la imagen, tenemos un documento. Cuando pasa por el código hash, se convierte en un código. Un código con números y letras. Este hash va a tener siempre pues la misma longitud, va a tener los mismos números, es decir, que si yo hago algo que altere la integridad del documento, el hash va a cambiar. Ya no va a tener la misma longitud, puede ser otras letras, otros números, y ahí nos vamos a dar cuenta que el documento ha sido alterado. Acá tenemos como un ejemplo así como visual, como fácil, del valor hash. Entonces, la entrada es una palabra cualquiera y con la función hash, esa misma palabra queda convertida en un código. ¿Sí? ¿Sí ven? Es un código alfanumérico. Lo mismo acá, si le ponemos otras palabras, pues el código ya va a cambiar. Con la función hash cambian los códigos.
hay códigos, son códigos únicos. Entonces, digamos que eso nos permite tener como una certeza de que la integridad del documento es fiable. Fiabilidad. El contenido del documento se representa de manera completa y precisa. Es testimonio de los hechos pues, que se mencionan en este documento. Y pues digamos que sabemos con certeza que ese documento pues es el que de verdad es testigo de las operaciones y actividades que ha hecho una entidad o una unidad administrativa. ¿Cómo garantizamos la fiabilidad? Pues tenemos el SGDA, que el SGDA es un gestor, sistema de gestión de documento electrónico de archivo, a través del cual podemos gestionar gestionar todos los documentos electrónicos. Lo ideal con los expedientes electrónicos es que podamos gestionarlos a través de alguna herramienta que nos permita y que nos dé la garantía que se cumplen con las características para que el documento pues sea pues de verdad auténtico. El, el SGA, el sistema, pues debemos, para poder hacer el SGA en una entidad, cumplir con un modelo de requisitos. Nosotros, el Archivo General de la Nación, tiene un documento que es el modelo de requisitos, y este documento cuenta con más de 300 requisitos funcionales y no funcionales de la herramienta, que cada entidad adapta de forma pues, que se le facilite o de acuerdo a su naturaleza. No quiere decir que los más de 300 requisitos se van a cumplir al pie de la letra, pero es como lo mínimo que debe tener un sistema para poder operar y para poder funcionar. Es importante que se tengan en cuenta. Cada entidad es muy específica en sus funciones, es muy específica en la información pues, que genera. Puede ser entidades que generen solo información en PDFs o solo información en, en Excel, bueno, no sé. Pero entonces esta herramienta permite parametrizar con las tablas de retención documental cómo vamos a hacer toda la gestión documental desde que nace el documento hasta su disposición final, en todo su ciclo vital. Los sistemas de información, la producción estructurada de documentos electrónicos. Es importante que las entidades tengan en cuenta que todos los procesos que tienen que llevar a cabo con el expediente electrónico sean documentados. La administración debe tener en cuenta que debe haber unos flujos de trabajo para todo el tema de documento electrónico. Todo este tema de documento electrónico se debe documentar en el PGD. ¿Listo? Entonces, en los procesos de gestión documental, los 8 procesos de gestión documental, se debe contemplar pues, la estructura de documentos electrónicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a llegar los documentos? Desde que ingresan los documentos a la entidad, ¿cómo van a ingresar? Si entran por la ventanilla única, si se van a convertir en documentos electrónicos de archivo. ¿Cuál va a ser la trazabilidad? ¿Cómo lo voy a trasladar? ¿Cómo lo voy a asignar para darle el trámite? Todas estas particularidades se deben tener en cuenta y se deben documentar en las entidades para que no tengamos, digamos que inconvenientes al momento de poner en marcha nuestro proceso de gestión documental electrónica. Porque lo que se está viendo es que las entidades primero ponen en marcha el proceso y después se preguntan, ay, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo implementamos el SGA? ¿Cómo hacemos el modelo de requisitos? Entonces, la idea es que sea una forma estructurada desde el comienzo y que se tengan en cuenta todas las particularidades, cómo se van a crear los documentos, en qué formato se van a crear, cómo los vamos a guardar, qué tiempo de retención les vamos a dar, si estos documentos van a tener valor histórico, si los van a tener conservación total. Entonces, todo este tipo de temas se deben tratar antes de empezar pues, la gestión electrónica de documentos. Digamos que debe haber una planeación.
Acá tenemos para los componentes esenciales de un SGDA, para que sea eficiente, debe tener una captura y almacenamiento. El SGDA debe permitir la digitalización y el almacenamiento seguro de los documentos, bien sea si yo tengo una ventanilla física, que todavía hay entidades que tienen ventanillas físicas donde la persona llega y entrega un documento físico. Entonces, en ese caso, ¿cómo ingresa la entidad? Lo escaneo y ya empieza a hacer el flujo en el sistema. ¿Cómo voy a hacer la gestión de metadatos? Entonces, es asegurar la correcta indexación y esos metadatos, cómo nos van a servir en la recuperación de esta información. Como les mencionaba ya, debe haber unos flujos de trabajo, se debe conocer perfectamente cómo se va a automatizar el proceso, cómo se va a hacer la aprobación, cómo va a pasar el documento en esta etapa donde todavía está en gestión, donde todavía tiene valores primarios, cómo lo voy a tratar, cómo va a pasar. Todo este tema debe ir, hace parte de los componentes. Cómo va a ser el control de acceso, cómo va a ser la seguridad, quiénes van a tener los permisos, qué roles van a tener los funcionarios o los que van a interactuar con esta herramienta, cómo vamos a hacer la preservación digital, cómo vamos a proteger los documentos para que en largo plazo estén disponibles, porque es posible que los documentos que estemos hoy generando en el futuro son los documentos que van a consultar los historiadores. Entonces, vamos a pensarlo en qué estamos haciendo para que estos documentos de verdad se preserven a largo plazo. ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Cómo vamos a migrar esta información? Y también que otro componente esencial del SGA es que tenga una auditoría y una trazabilidad, que se registren todas las interacciones y modificaciones que hay pues en el sistema. Y por último, la característica de disponibilidad. La disponibilidad es que el documento pueda localizar y pueda ser recuperado en un futuro, que haya acceso oportuno a la información. Y este acceso también hace referencia no al acceso en la aplicación que tenga yo en este momento, porque en este momento puedo tener la aplicación y puedo tener acceso a este documento. Es como voy a tener acceso a través de los diferentes sistemas que yo en el futuro pueda tener. Porque puede ser que hoy tenga un sistema que se llame, no sé, Orfeo, que se llame OnBase, pero mañana ya migro a otro. ¿Cómo garantizamos que el acceso sea el mismo? Que al hacer la migración, esta información migre de forma pues segura y que pueda estar disponible en un nuevo repositorio. ¿Mm? Entonces es importante tener en cuenta esta disponibilidad. También el plan de preservación digital a largo plazo es un plan que deben adelantar las entidades y es cómo voy a preservar esta información digital en el tiempo. ¿Qué herramientas voy a utilizar para que la información que hoy estoy generando más adelante pues pueda ser, digamos que disponible nuevamente? Esta preservación digital, pues, ¿qué formatos voy a utilizar? ¿Sí? ¿El PDFA es suficiente? El PDFA me sirve para todos los tipos de documentos. Entonces, hay que hacer un análisis pues, de todos estos aspectos que nos sirvan para alimentar este plan de preservación digital y que sea lo más aterrizado posible y que se pueda realizar. También para garantizar la disponibilidad es importante asignar unos metadatos que nos permiten la recuperación de la información, nos permitan más adelante, digamos que saber que esa información sí existe, que se mantiene el vínculo con el expediente y que puedo yo pues garantizar que esté disponible. ¿Qué recomendaciones se dan para la preservación digital a largo plazo? Los formatos, hay varios tipos de formatos.
Actualmente nosotros acá en el AGN estamos trabajando en, bueno, una normalización de formatos que les permita a las entidades conocer qué formatos sirven para la preservación digital a largo plazo. Este tema es muy, digamos que muy reciente, hasta ahora estamos como conociendo qué vamos a hacer con los documentos. Estamos saliendo de lo físico, ya estamos entrando en lo digital y ya nos toca pensar qué vamos a hacer con esta información para que no se nos pierda. Entonces, ¿qué recomendaciones lo podemos dar para esta preservación? Es que la preservación a largo plazo se recomienda que se haga en formatos PDFA, que que es de uso común en documentos de texto e imágenes, que nos puede servir para un ejemplo de aplicación, actas, informes, publicaciones. Perdón, tomo un poquito de agua. Los documentos TIFF nos sirven también para preservación digital, especialmente para imágenes de alta calidad. Sin embargo, pues la desventaja que tendría este formato TIFF es que es de gran tamaño. Tengamos en cuenta, o sea, tiene un peso pues, amplio para la preservación. Estas particularidades también debemos contemplarlas porque, por ejemplo, hay documentos que se guardan en TIFF, pero tengamos en cuenta que van a pesar más, que el repositorio que se utilice va a ser más amplio y que vamos a requerir pues una capacidad técnica muchísimo más grande, una infraestructura. Y el formato XML, pues que es para datos estructurados, es un formato abierto, es flexible y es interoperable. Recordemos que es importante el tema de la interoperabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que las entidades cuentan no solo con un sistema, que es el sistema de gestión documental, sino que tienen otros sistemas que hacen otras actividades y que también generan documentos de archivo. Entonces es importante que estos documentos, que estas plataformas interoperen para poder, pues, digamos que acopiar todos estos documentos que hacen parte posiblemente de una misma serie documental, perdón, documentos, el formato WAV, que es audio de alta calidad. Las ventajas es que tiene preserva la calidad de este formato. También la desventaja es que tiene un tamaño grande, pero conserva todos los archivos de sonido. Recordemos que no solamente creamos nosotros documentos en Word, cartas, también hay entidades que tienen otro tipo de información que deben guardar, videos, audios, incluso hay entidades que tienen los que hacen planos, entonces tienen que guardar planos pues, en formatos de gran tamaño. Entonces hay que contemplar todos estos formatos. Estos digamos que son como los básicos para darles como una idea de cómo poder preservar esta información. Sin embargo, la cantidad de formatos es muy numerosa, pero pues lo ideal es que las entidades identifiquen en qué formatos van a hacer la preservación. Es importante pues contar con esta información y saber en qué vamos a guardar para que en el momento en que ustedes realicen su tabla de retención o su actualización de tabla, porque recuerden que al pasar a formatos electrónicos la tabla cambia, la tabla se debe actualizar y se debe convalidar nuevamente acá en el AGN. Deben tener en cuenta este tipo de formatos que les va a servir para preservar a largo tiempo, especialmente para aquellas series que tengan conservación total. Entonces, ¿cómo vamos a conservar? Digamos que el tema electrónico el componente es igual que el físico, ¿sí? Vamos en paralelo, lo mismo que hacemos en físico, lo pasamos al tema electrónico. Entonces también debemos tener en cuenta las transferencias primarias. Cuando hagamos transferencias primarias, ¿cuál va a ser el repositorio que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un servidor, vamos a utilizar servicios de nube.
Entonces hay que identificar todo este tipo de cosas para que no nos quedemos cortos en el momento de la producción documental, ¿sí? Y normalizar los formatos para que tengamos en cuenta todo este tipo de cosas que nos van a llevar a tener un éxito en el proceso. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre los formatos PDF, TIFF y XML para la conservación de documentos? Entonces, el PDFA contiene fuentes, estructura de datos y metadatos. No se aporta interactividad ni multimedia compleja. Es decir, si queremos pasar un video y ponerlo en el PDF, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces, esto es ideal para documentos que se hacen en Word y que los vamos a pasar a PDF ya en el momento de conservarlos. El TIFF, pues es un tipo de documento para imágenes. Las limitaciones, que el tamaño es grande, pero tiene una excelente conservación en imágenes, especialmente las escaneadas. Cuando escaneemos, es una buena forma de guardar el documento para preservar. Y los datos estructurados, los que ya les hablé anteriormente. Entonces vamos con qué son los metadatos. Hemos hablado de metadatos, de que los metadatos son muy importantes para conservarla, pues para poder ubicar los documentos, para poder tener accesibilidad a los documentos, es importante el uso de los metadatos. ¿Qué es lo que les voy a leer textualmente? Lo que el acuerdo 001 del 2024 nos habla sobre los metadatos. Es la información adicional que se utiliza para clasificar, ordenar, describir y gestionar otros datos. Los metadatos son datos que proporcionan información sobre otros datos. Los metadatos ayudan a los sistemas de búsqueda y recuperación de información a encontrar y filtrar los datos de manera eficiente, desempeñando un rol fundamental en la interoperabilidad y la preservación a largo plazo de los documentos de archivo. Es decir, como ya hemos venido diciendo a lo largo de esta videoconferencia, los metadatos son los que nos van a facilitar la accesibilidad a la información en un futuro, digamos que en el ciclo vital de todo el documento. Entonces, contar con estos metadatos nos va a permitir, pues, acceder a la información de manera fácil. Tipos de metadatos necesarios para la preservación digital de documentos. Existen los metadatos descriptivos que facilitan la identificación de un documento. Entonces, cuál es el título del documento, cuál es el autor, si tenemos una palabra clave, que por ejemplo, un ejemplo que el documento tenga un número de documento o una persona. Bueno, todos son datos que permiten describir qué es el documento o qué es el expediente como tal. Los metadatos administrativos, pues que es la fecha de la creación, en qué formato hice yo el archivo, cuál software utilicé. Estos son detalles del documento que son como datos técnicos y de la procedencia del expediente. Datos de preservación, entonces ahí vamos a tener si el documento ya ha sido migrado, si ha tenido auditorías de integridad y como cuál ha sido, digamos que el historial de este documento a través del tiempo. Los metadatos técnicos, que son las características, valga la redundancia, técnicas que se necesitan para identificar este documento, como el software o el hardware. Son formatos de archivo, que es digamos qué tipo de formatos son, en el caso de las imágenes, en qué resolución están, qué peso tiene el documento, ¿sí? Todo este tipo pues, digamos, de datos que nos permitan como identificar el documento. De derecho describen quién puede acceder, bajo qué condiciones y quién puede usar el documento. Entonces, derechos de autor, licencias y demás. El índice electrónico. El índice electrónico es el equivalente a la hoja de control en el expediente físico. Entonces, en este índice electrónico van a ir los uno a uno los documentos que conforman el expediente.
Igual que en la hoja de control, los documentos deben ir en orden cronológico, deben tener una secuencia lógica, se deben generar a partir del, pues, del principio de orden original, principio de procedencia, y debe ser pues igual en el formato electrónico. ¿Qué permite el índice electrónico? Identificar la totalidad de los documentos que conforman el expediente. Entonces, digamos que en este caso, los expedientes, por ejemplo, físicos, tienen, tienen una especificación que van del folio 1 al 200. Hasta ahí podemos armar el expediente físico. Digamos que en el electrónico, pues cambia un poquito porque ya no tenemos como esa limitante de que tiene que haber solo 200 folios en el expediente. En este expediente, pues podemos tener de 1 a n documentos. ¿Qué nos va a permitir el índice? Identificar la totalidad de los documentos que conforman este expediente. Asegura una secuencia de los documentos electrónicos, garantizando el orden original definido para cada serie documental. Garantiza la integridad del expediente electrónico durante todo su ciclo vital. Recordemos que el ciclo vital del documento inicia en el archivo de gestión, pasa al central y luego finalmente el archivo histórico. Se debe actualizar automáticamente este índice electrónico cada vez que se incorpore un documento electrónico para asegurar su autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad y disponibilidad. ¿Qué nos permite el índice electrónico? Por recuperar todos los documentos de archivo que conforman el expediente. Tener un expediente electrónico sin tener un índice, pues es como hacer la tarea incompleta, ¿sí? Entonces, el índice electrónico, digamos que es una parte muy importante en el tema del expediente electrónico, ya que nos va a permitir identificar este expediente. Nos va a permitir conocer qué hay allí y digamos que cómo ha sido la producción a través del trámite que generó ese expediente. ¿Qué metadatos tiene el índice electrónico? Entonces, son metadatos muy sencillos: nombre del documento, la tipología, la fecha de creación, fecha de incorporación, valor huella, función resumen, orden del documento, página de inicio y fin, formato, tamaño, origen. Pues son digamos que los metadatos básicos que contiene el índice y que se deben, pues, se deben incorporar allí. Y es como como les he dicho, es lo básico. Ya cada entidad, dependiendo de las necesidades que tenga, decide si tiene más metadatos que crear y que para su entidad sean muy importantes. Entonces, ya digamos que es un tema administrativo que deben definir y deben, pues, tener en cuenta qué metadatos van a utilizar para este expediente. Este es como es una muestra de cómo es el índice electrónico en el expediente. Entonces, pues es algo muy parecido al FUID, sin serlo, claramente. Tiene otra información, por ejemplo, acá, si pueden ver, tenemos fecha de creación de documento y fecha de incorporación, que no es la misma. Entonces puede ser que yo creé el documento el 12 de agosto del 2020, pero lo incorporé al expediente el 15. Bueno, acá tenemos la misma fecha, pero puede ser que yo lo incorpore en una fecha diferente. Esta fecha debería ir acá, pues debe estar perfectamente identificada. Número de orden va de 1 a n documentos que vaya en el expediente, y ya el número de páginas, pues, va a ser cuántas páginas tenga ese documento. En el expediente físico hablamos de folios, cuántos folios va a tener el expediente. Aquí hablamos de cuántas páginas, si es una o dos páginas, en qué página inicia, en qué página termina, qué tipo de formato es, cuánto pesa este documento y cuál es el origen, si es electrónico o si es un documento digitalizado. Porque como ya se los mencioné, los documentos electrónicos también pueden llegar a ser electrónicos porque se hizo un proceso de digitalización. Entonces, digamos que es como el formato. Cuando acá tienen, pues, las fechas
como les decía, el índice electrónico se debe firmar una vez termine el trámite, se debe cerrar el expediente. Entonces se debe colocar acá la fecha en que cierre el expediente, quién firma y pues quién es como el responsable de este expediente, de este índice, perdón. En nuestras entidades, en las entidades, pues luego de la pandemia, como ya lo dijimos, o en este momento se pueden dar el caso que haya expedientes híbridos, porque de un ejemplo, del 2020 hacia atrás lo hacíamos físico y del 2020 hacia adelante empezamos a hacerlo digital. Entonces, es cuando se conforman paralelamente o simultáneamente tanto documentos físicos como documentos electrónicos. Esto nos lleva a que es un expediente híbrido. Este expediente híbrido, pues digamos que es una situación que se presenta mucho en las entidades, que es válido completamente eh, y, que, y que nos tiene que, pues nos debe, digamos que permitir identificar estos documentos e identificar que tengan un vínculo archivístico. Estos expedientes no pueden ir uno por su lado y otro por el otro. Siempre deben estar, digamos que unidos, deben tener un vínculo porque es un expediente que da cuenta de un proceso, da cuenta de una actividad que realizó la entidad, de, de un, de un proceso que se llevó a cabo y que pues tuvo documentos físicos y tuvo documentos electrónicos. ¿Cuál es la recomendación desde la AGN? En la medida de lo posible, porque pues como sabemos todo es recurso, todo es dinero, todo es inversión, es que si hay una parte de documentos físicos, se haga un proceso técnico de digitalización y este expediente pues quede unificado en solamente pues digital. Sin embargo, pues eso dependerá en gran medida de con qué recursos cuente la entidad, si tienen o no para iniciar un proceso técnico de digitalización, de la cantidad de documentos que tengan, del volumen, de cuántos metros lineales estamos hablando que tienen en físico. Entonces, pues, de todas formas, es una situación que se presenta y que, pues, con la que debemos, digamos que estar todos los días interactuando y que es posible que tengamos que tener estos expedientes híbridos dentro de la entidad. ¿Cómo se conforman los expedientes? Los expedientes, pues es cuando de manera simultánea los soportes físicos y están los soportes electrónicos. ¿Cuál es la recomendación? Los sujetos obligados deben implementar estrategias que permitan asegurar la completitud del expediente. Se debe respetar el principio de orden original, el principio de procedencia, insisto, pues para tener fiabilidad sobre este expediente. La hoja de control y el índice electrónico, entre estas dos deben existir referencias cruzadas que me permitan tanto ir al documento, al expediente físico que tengo, como al expediente electrónico. De esta manera, pues, poder conformar estos expedientes. Entonces, es importante tener estas dos pues, herramientas, la hoja de control y el índice actualizados claramente y con su referencia cruzada para saber en qué parte del trámite. Puede ser que el trámite inició físico hasta el folio 10 y a partir del 11 ya es digital. Entonces, debe tenerse pues digamos que esa certeza y esa información que el documento sigue de manera eh, electrónica. ¿Listo? Entonces, eh, creo que esa es la presentación que tengo. No sé, Mario, si hay preguntas, digamos que no sé si fui muy rápido. Eh,
pero pues básicamente esto es lo que tenemos de expediente electrónico. Yo sé que se generan muchísimas dudas, que tal vez con una capacitación no es suficiente, pues, con una videoconferencia como esta, pero pues es digamos que el principio para empezar a gestionar sus expedientes. Actualmente la mayoría de entidades cuenta con expedientes electrónicos, sin embargo, algunos están haciendo la tarea como que primero tienen el documento electrónico y luego ya empiezan a buscar cómo gestionan el SGDA. Entonces, pues la idea es que a través de estas herramientas que les estamos brindando, puedan como darle un horizonte a este gran tema, porque realmente es pues digamos que es un gran desafío para las entidades, para que no nos convirtamos en un fondo documental acumulado electrónico. Entonces, el desafío es poder implementar herramientas, poder hacerlo desde la planeación, poder hacerlo a través de las herramientas archivísticas de los instrumentos archivísticos, actualizar si es necesario, eh, identificar qué documentos tenemos, hacerlo desde la planeación, una planeación efectiva, una planeación que contemple qué documentos generamos, una planeación que nos permita ver qué necesitamos con firma electrónica, qué necesitamos con firma digital, qué vamos a conservar, digamos, para el futuro, qué información va a ser pues, de conservación total, qué información va a ser objeto de transferencias secundarias. Sí, una multiplicidad de temas y de aristas que nos ofrece o nos tiene este tema de expediente electrónico, porque no es, digamos que no es una tarea sencilla, no es una tarea que se pueda hacer de un momento para otro, en el entendido son actividades que requieren de un recurso importante, que requieren de compromiso por parte de la alta gerencia, que no solamente gestión documental es el que tiene que estar, pues digamos que vinculado a este tipo de procesos, sino también necesitamos el apoyo de la alta gerencia, necesitamos el apoyo de la oficina de sistemas, del apoyo de las TICs para poder llevar a cabo estos procesos y que sean exitosos dentro de la entidad. No es solamente pasar los documentos, ya no los genero en físico porque no quiero gastar papel y los paso a digital. Tiene un tema un poquito más de fondo, un poco más de entender la forma en que estos documentos pues van a ser parte o hacen parte de una historia institucional, de procesos misionales que necesitemos conservar para la posteridad y que no podemos dejarlos de lado ni podemos perder como el, como el horizonte y perder la información. Importante que tengamos en cuenta que no hay que hacer las cosas por cumplir. Entonces, que me dice que la GN me pide que sea en PDFA, entonces todo lo pongo en PDFA, pero no hago el análisis interno dentro de la entidad para saber si verdaderamente PDFA es el formato que yo necesito para conservar estos documentos. Entonces, que lo hagamos de una manera bastante introspectiva, que veamos las necesidades de la entidad, de qué información verdaderamente necesitamos conservar, que se haga una valoración a esta información, que podamos definir si verdaderamente es necesario que ciertas series documentales las preservemos por X cantidad de tiempo, o si pues podemos, digamos que, darle una mejor valoración. Recordemos que finalmente toda esa información que ustedes digan que tiene valor histórico, pues va a llegar aquí a la GN a través de las transferencias secundarias. Si esta información no fue bien valorada, no se tomaron el trabajo de identificar verdaderamente si esta información será o no importante para la historia, pues posiblemente lo que vamos a hacer es trasladar el archivo acumulado para la gente. Y realmente pues eso es lo que debemos
aterrizar y pensar que de verdad conservemos lo que necesitamos, no por el hecho que ya todo se hace digital, entonces guardemos todo, no. Hagamos el proceso completo y bien estructurado, de tal forma que garanticemos que la información de verdad se conserve y que sea información que verdaderamente es importante para las entidades. Entonces, esa es como la invitación. Ya con esto pues finalizo. Espero que esto les haya dado un poquito de luces sobre lo que deben hacer las entidades, sobre las características que deben tener los expedientes electrónicos, cómo garantizar estas características, cómo hacer que estos documentos o estos expedientes que estamos generando actualmente puedan quedar, pues, digamos, para el futuro. Los invito a que si tienen preguntas, pues, que sea este el espacio para, para hacerlas. Y pues, digamos que por el momento es todo. Listo, Elizabeth, muchas gracias. Entonces vamos con las preguntas que tenemos hasta este momento. Entonces, nos dijeron lo siguiente, Julián Alexis nos dice, ¿cómo podemos asegurar la integridad de estos documentos y el acceso autorizado a ellos? Bueno, dijimos que para garantizar la integridad de los documentos, pues se hacía a través de las firmas. Cuando un documento es íntegro, pues resulta que tenemos cómo demostrar que a través de las firmas digitales o electrónicas que este documento pues no ha sido alterado, que es íntegro, que mantiene todas sus condiciones. Entonces, es a través de estas herramientas que es la firma digital y la firma electrónica. Sin embargo, como les decía, pues estas firmas deben ser contratadas con un tercero de confianza. Este tercero de confianza es el que pues, nos garantizará que los certificados de estas firmas sean validados eh, y que tengamos en cuenta al momento de iniciar una contratación de firma que esté, pues, que, que esté certificada por la ONAC. Recuerden esa entidad, la ONAC, que es la entidad certificadora de firmas en Colombia desde el año 2018. Correcto, Elizabeth. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es la siguiente. Gloria Valencia nos dijo, la duración de un documento digital, ¿cuál es la duración de un documento digital de una unidad administrativa? Bueno, un documento digital tiene el mismo tiempo, o sea, vamos al paralelo, ¿no? Al expediente físico como al digital. Es exactamente los mismos tiempos de retención, deben tener los mismos tiempos de retención. Eh, Eso dependerá de la valoración que hagan dentro de la entidad, de que pues hay muchos tiempos de retención que se definen por las normas, por las leyes que existen en Colombia, dependiendo del tipo documental que sea. Por ejemplo, las historias laborales. Las historias laborales tienen 80 años, después 80 años de retención en el archivo central. Y este tiempo corre a partir del momento que la persona se retira de la entidad. Es decir, que podemos tener una historia laboral 100 años, un poco más de 100 años. Entonces, realmente este tiempo, pues depende exclusivamente del tiempo que se defina la tabla de retención. Sí, por eso es importante hacer una excelente valoración. Y, por ejemplo, en el tema de las historias laborales, que están 80 años en el archivo central. Entonces, ¿cómo garantizar que esos 80 años se conserve, si están en electrónico, cómo garantizamos que esos 80 años, pues la historia laboral siga disponible, ¿no? En 80 años. Pueden pasar muchas cosas en 80 años. Entonces, es garantizar que esta información siga estando disponible. Si hay entidades que, por ejemplo, no pueden garantizar esto, pues simplemente siguen manejando su archivo físico porque han definido que es como más fácil hacerlo así. Entonces, eh, eso depende del tipo documental, depende de la serie documental de la que estemos hablando, pero el tiempo de retención no cambia si es en físico o en digital, es el mismo. Igual, si hacemos un proceso técnico de digitalización,
los documentos físicos no se pueden eliminar. Entonces no es que yo digitalicé y eliminé los documentos físicos. Eso no se puede hacer. Los documentos físicos se deben mantener por el tiempo que la tabla de retención estipule. Correcto, Elizabeth. Bueno, a través del chat de Facebook y el chat de YouTube ya pueden encontrar fijado el registro de asistencia. Si no lo encuentran en este momento, lo vamos a volver a publicar para que las personas que nos quieran ayudar con este registro de asistencia. Y también vamos a publicar en este momento la encuesta de satisfacción. Ya vamos llegando al final de esta videoconferencia que hemos tenido el día de hoy sobre expediente electrónico. También ya está publicado en el chat de Facebook y también está publicado en el chat de YouTube para que puedan evaluar este espacio que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, seguimos con las preguntas que tenemos para Elizabeth. Entonces nos dijeron lo siguiente. Claudia Sánchez, cordial saludo. ¿Ya se cuenta con pronunciamiento oficial respecto de la información en soporte electrónico o digital? Bueno, no sé si hace referencia a si tenemos ya una norma. El AGN publicó el año pasado el acuerdo 001, donde hay un espacio importante referente a los archivos, al expediente electrónico, a los documentos electrónicos, a su conformación. Y pues tenemos la guía de expediente electrónico que está publicada en recursos de la AGN. Allí encontramos también esta información que es importante. También tenemos la guía de implementación de un SGDA. También la encontramos en recursos de AGN y allí pueden pues, tener acceso a todo este tipo de información. No sé si se refiere a ese tipo de pronunciamiento o pues otro tipo de cosas. Igual les cuento que en cabeza de la Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística nos encontramos en un proceso importante de actualización de documentos, porque sabemos que hay documentos de 1 año, 2 años que en este momento ya podrían estar desactualizados. Pues, la tecnología, todo avanza pues, a pasos agigantados y necesitamos ir como a la par. Entonces, estamos en un proceso importante de actualización de estas normas, de actualización, como les comenté, vamos a actualizar los formatos. Dentro de la guía de expediente electrónico tenemos un anexo donde están los tipos de formatos y este anexo ha sido un poco pues, desactualizado. Nos encontramos en proceso de actualizarlo también. Nos encontramos en elaboración de una guía de metadatos, de una guía de expediente electrónico, pues para ponerlo al servicio de todas las entidades y de todas las personas que la requieran. Entonces, pues este es un trabajo mancomunado que nos encontramos realizando y esperamos pues tenerlo pronto para que todos cuenten con estos recursos y poderlos pues implementar dentro de sus entidades. Correcto, Elizabeth. Bueno, vamos con 4 preguntas más. Entonces, ya para cerrar este espacio, nos dijeron lo siguiente. Edinson Velasco nos dijo, tengo una inquietud. Si se reciben documentos físicos para abrir un trámite, ¿se debe continuar como físico? Pues, Edison, esto dependerá exclusivamente de lo que diga la tabla de retención. Si su tabla de retención dice que esta serie documental de este trámite, llámese derechos de petición o PQRs, bueno, no sé, se recibe en físico, pues el expediente se tendrá que gestionar de manera física. Si por el contrario, el expediente dice que está en manera digital, pues se deberá gestionar de esta forma. Como les decía, es importante que todo quede documentado, que se hagan flujos de trabajo de cómo se van a recibir estos documentos electrónicos. Puede ser que hay personas que no hacen uso de las ventanillas únicas porque tenemos población, pues la tercera edad o personas sí, con otras dificultades de acceso a estas tecnologías de la información que siguen trayendo los expedientes físicos. Los expedientes, no los documentos, perdón. Entonces, si la entidad dice que recibimos físico, pues, ¿qué pasa después de que recibimos el físico? Lo escaneamos y lo cargamos al sistema de gestión que estamos utilizando y el proceso va a seguir de esta forma, va a seguir digital
Entonces, esto dependerá, Edison, de cómo tenga usted estructurado en su tabla de retención esta serie documental. Si la serie documental dice que está física, pues se tendrá que tramitar de manera física. Si dice que está electrónica, pues es electrónica. Entonces, he ahí la importancia de que actualicen sus tablas, porque la idea no es que empiecen a hacer un proceso sin que tengan en cuenta lo que está establecido en la tabla de retención. En el momento de una auditoría de los entes de control, les van a preguntar, venga, si aquí dice físico, porque usted lo está haciendo electrónico y no lo documentó, nunca actualizó la tabla, no hizo como el proceso correspondiente para cambiar el proceso que estaban adelantando. Bueno, Elizabeth, ya vamos llegando al final. Y bueno, vamos con otra pregunta que nos dejaron. Le queremos también recordar a las personas que, bueno, por cuestión de tiempo no podemos aquí resolventar la pregunta, que los invitamos a proyectarlas a través del correo contacto @archivogeneral.gov.co o también a través de nuestro sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos, se llama Archinova, lo pueden encontrar ahí en nuestra página web, en el botón en la parte inferior derecha lo van a encontrar y pueden ahí hacer la solicitud, las dudas que tengan a través de cualquier dispositivo, desde el celular, también desde el computador. Entonces, para las personas que no vamos a alcanzar a solventar sus dudas. Bueno, Elizabeth, nos dicen lo siguiente, Omar Alfonso nos dijo, pregunta, estamos en proceso de organización de expedientes físicos en archivos de gestión. ¿Qué debemos iniciar al principio para iniciar en expediente electrónico? Bueno, muchas entidades dirán o hacen la reflexión de no hemos terminado de organizar el expediente físico cuando ya nos toca implementar el electrónico. Como les decía, esto es una transferencia o un paso que debemos dar con planeación, o sea, hacer una excelente planeación, hacer una actualización de los instrumentos archivísticos, hacer una identificación de qué formatos vamos a hacer electrónicos y cómo los vamos a gestionar a través de qué herramienta, ¿sí? No podemos tener una gestión documental electrónica si guardamos los expedientes dentro de una carpeta en mi computador. Digamos que eso no es el ideal. Entonces, la recomendación para la persona que nos hace la pregunta es que pues, terminen de gestionar sus documentos eh, físicos, identifiquen si la información, cómo se encuentra en la tabla de retención, si es necesario actualizarla, y a partir de eso, pues empezar a hacer todo el proceso. La idea que tienen siempre las entidades es que si yo me paso a electrónico, ya definitivamente el físico ya no existe. Y pues es una concepción un poco errada de lo que verdaderamente es esta gestión. Los documentos físicos es difícil que de un momento a otro podamos decir, los eliminamos y ya no los utilizamos más. Es importante entonces tener en cuenta que debe ser un paso a paso, pueden hacerlo en fases, no es obligatorio que ya tengan que implementar el tema de expediente electrónico. Algunas entidades incluso ya lo están haciendo y todavía no tienen un sistema de gestión documental para gestionarlos. Entonces, lo importante es que identifiquen qué información de verdad va a pasar a expediente electrónico, porque muchas entidades tienen procesos en este momento electrónicos y ni siquiera los han documentado, ni siquiera pues, tienen administrativamente, no saben cómo se ha hecho, no han cambiado los procedimientos, los procesos. Entonces es importante que esto es un tema que va muy de la mano con planeación, con cómo podemos, pues, de qué forma podemos articularnos para que sea un tema que sea bien planeado, bien estructurado y que más adelante pues no presente errores y tengamos que pues devolvernos, no, digamos, ay, no funcionó el expediente electrónico, vamos a físico. Entonces, porque no es la idea es que pueda hacerse un tema pues bien hecho y que se tengan en cuenta todas estas particularidades de las que les he hablado en esta videoconferencia, que son, digamos que esto es como lo básico, pero todo esto tiene muchísimas más cosas
que le pueden aportar a ese proceso de transición entre el expediente físico y el electrónico. Inicialmente, revisen su tabla de retención. Correcto, Elizabeth. Bueno, vamos con una última pregunta, ya acercándonos a la hora de cierre. Entonces, nos dicen lo siguiente, Jason Buitrago. ¿Cómo se puede hacer gestión documental electrónica sin un SGDA? Muy buena pregunta, Jason. Pues normalmente, digamos que no es posible hacerlo. Yo podría decir, no puedo hacer gestión documental en una carpeta de SharePoint, no puedo hacer gestión documental en una memoria de mi computador, porque no estaría integrado, porque no tendría en cuenta todos los procesos. Recuerden que el proceso de gestión documental inicia desde la creación o recepción del documento hasta su disposición final. Nada, nada dentro de estas herramientas, dentro del SharePoint, dentro del computador, nos va a garantizar que esta información pues esté disponible. Puede llegar un virus a mi computador, lo ataca, se me apaga, se me borran todos los archivos y hasta ahí llegó gestión documental. Entonces, pues, perdón, la idea es que sí podamos contar con una herramienta que nos permita gestionar estos documentos. Si digamos que Office ofrece una herramienta a través de servicios en nube que nos permite gestionar la información, pues es válido, totalmente válido, pero sí digamos que es importante contar con el SGDA. Podemos tener una gestión inicial, porque como yo les decía, la parte física y la parte electrónica se desarrollan de la misma forma. Entonces, así como yo en la parte física armo los expedientes, identifico en la hoja de control, hago foliado, igual lo voy a hacer en la parte electrónica. Entonces, en la parte electrónica yo tengo que armar mi expediente digital y es válido tenerlo mientras tanto en un SharePoint. Perdón, pero con el tiempo esto me va a garantizar que perdure. Entonces, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo lo puedo guardar ahí, pero no estoy garantizando que vaya a perdurar ni que haya, pues digamos que una disponibilidad más adelante. Correcto, Elizabeth. Bueno, ya como les decía, esta era la última pregunta que tenemos, ya para que Elizabeth no esfuerce más la voz, que como podemos ver, pues tiene siempre ahí una dificultad en su salud. Entonces no nos queda nada más que recordarles de que a nuestro correo contacto @archivogeneral.gov.co o también a través del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo Archinova que pueden encontrar en la página web en la esquina inferior derecha. Ahí pueden proyectar todas las dudas que ustedes tengan y pues aquí en el Archivo General de la Nación vamos a solventarlas. No nos queda nada más que agradecerle a Elizabeth por haber estado en este espacio el día de hoy. Muchas gracias. A usted, Mario, gracias a todos los participantes de esta videoconferencia. Espero que pues les haya quedado algunas inquietudes, que hayan resuelto otras, pero en sí que esto les haya aportado para que hayan hecho un pequeño diagnóstico de cómo se encuentran en estos momentos sus entidades. Y nada, pues invitarlos a hacer uso de todos los recursos que tiene el Archivo General de la Nación para acceder a información. Tenemos el portal de donde se encuentran todas nuestras normas de recursos, perdón. Tenemos también nuestro observatorio donde encontramos un compilado de conceptos técnicos que les pueden en algún momento servir y ser de gran utilidad en el momento pues de hacer el uso de expediente electrónico. Ahí encuentran mucha información al respecto. Y también, pues nada, hacer uso también de las asistencias técnicas. Contamos con el servicio de asistencias técnicas para todas las entidades del Estado que requieran pues hacer preguntas muy puntuales, saber de temas muy específicos. Entonces cuentan con este servicio también para que se acerquen a nosotros. Somos una entidad que es de puertas abiertas y siempre dispuesta a lo que requieran. Y pues nada, es un gusto haber estado con ustedes en esta videoconferencia y espero pues que nos veamos en otras oportunidades, en otros escenarios y muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, tuvimos cerca de 200 personas conectadas a través de Facebook y a través de YouTube. Agradecemos
a todas y todos los que nos acompañaron en este espacio. Como decía Elizabeth, pues ahí están todos los recursos y también les contamos que el día de mañana vamos a estar lanzando la nueva imagen de la página del observatorio, entonces para que estén muy pendientes, tiene una imagen renovada, para allí van a encontrar pues todos los recursos que tenemos aquí en el Archivo General de la Nación. No nos queda nada más también que agradecerles a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que ahorita ya se está cerrando este mes, entonces ahorita vamos a publicar nuestro calendario con las actividades que vamos a tener en el mes de junio, los cursos por supuesto para que se puedan inscribir, ahí van a estar las fechas para que estén muy pendientes y puedan participar en todas las videoconferencias, las charlas, todo lo que vamos a tener en el mes de junio aquí en el Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana y un feliz también resto de tarde. Hasta pronto. Gracias, Mario. Buena tarde.